Presentación que ha despertado mucho interés, como veréis enseguida. Quiero empezar por agradecer a los que han venido y en primer lugar a quien nos acoge, a Blanquerna. Quiero agradecer también, está por aquí, pero no sé exactamente dónde está, el director de la editorial, Sergio Mejías, no te había visto, perdona, por haber publicado un libro tan improbable como este. Tenemos oradores de lujo, tanto en la presidencia, el autor del libro, Nicolás Sartorius, a quien todos conocéis, que van a hacer la presentación, y tenemos una fila cero numerosa y nutrida con algunos expertos, políticos, periodistas, etcétera, que tomarán la palabra después del acto. Me han pedido que excuse la asistencia por razones de agenda de diversas personas. Alberto Garzón, Íñigo Errejón o Enrique Santiago se excusaron por la agenda previsible de estos días. Y la directora de la Fundación, Felipe González, Rocío Martínez Sempere, han mandado un mensaje con el ruego de que diéramos conocimiento, que os leo. Dice así, hay actos en los que te hace especial ilusión estar y, en consecuencia, especial rabia fallar. El honor de compartir mesa con Nicolás y Francesc en la presentación de su libro es, pues, proporcional a mi lamento por no poder acompañarles, una ausencia que se debe a causas mayores por las que pido ya de antemano excusas. No tiene ningún sentido intentar reproducir en una nota escrita lo que iba a ser mi intervención, no solo porque me niego a matarles de aburrimiento, sino sobre todo porque lo interesante del día de hoy es el debate entre los ponentes, la concepción de qué es la palabra hacia el otro y del otro, y no la posición autorreferencial, lo que debería estar en el epicentro de la política, entendida como la gestión de nuestros espacios públicos compartidos. Aunque solo sea para reivindicar esto, que el diálogo con el otro es la única manera de gobernar la diversidad intrínseca, este acto habrá valido la pena, y que la traducción del diálogo en la articulación territorial de España es justamente su federalización. Es el camino más razonable para lograr el equilibrio imperfecto que paradójicamente define lo que es una democracia funcional y no a la lucha entre fotos fijas a la que nos parece conducir esta hipertrofia política en la que vivimos instalados. Aparte de la perseverancia del autor en la defensa del ideal federal, me hubiera gustado hablarles de la defensa de esta imperfección y tratar de diferenciar entre contenidos, hablando de que la federalización de un país diverso como el nuestro, que sigue siendo el único camino civilizatorio razonable y defendible, aunque carezca de elementos sexys, que parecen ser los elementos movilizadores en esa sociedad Netflixizada en que vivimos, y entre estrategias a seguir en el contexto actual. Ahí creo, sinceramente, que estaría el debate y seguramente el desacuerdo en la mesa, ya que hacer política no es solo saber dónde quieres ir, eso lo pueden hacer los académicos, sino que también es hacerse cargo del estado de ánimo de un país. Tan equivocados están los que defienden una idea, a pesar de lo que piensen las mayorías, como los que solo recogen el malestar de las mismas. Y ese equilibrio tremendamente difícil y solo apto para unos liderazgos que ni están ni se les espera. Lo peor que nos podría pasar es que por desesperación, abatimiento o aburrimiento dejáramos de discutir sobre esto. Francesc, que es una garantía de que no será así. Espero, pues, que tengamos más ocasiones porque lo seguimos necesitando. Este es el mensaje que mandó Rocío Martínez Sempere y empezamos el acto con una presentación, en primer lugar por el autor del libro y en segundo lugar Nicolás Sartorius. No sé quién toma la palabra primero. Bueno, pues si quieras. El más importante es él. No. Hoy sí, pero en general obviamente no. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la librería Blanquerna y a la editorial Bubok. Sin ellos esto
no sería posible y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hace, no sé si 3 o 4 años, presentábamos, no muy lejos de aquí, el libro que es El federalismo, que escribimos conjuntamente con Joan y con Victoria Camps, y nos acompañaba Alfredo Pérez Rubalcaba, junto con Carlos Jiménez Villarejo. Y en ese libro presentábamos ideas concretas, ¿no? A veces se pide concretar, ¿qué entendéis exactamente por federalismo? Bueno, pues, entre otros muchos sitios está concretado en ese libro, ¿no? Pero ese acto fue muy emotivo, aparte por el apoyo de Alfredo, por la posibilidad que nos dio de detallar lo que entendíamos por federalismo, ¿no? Y eso es algo que hoy, por lo tanto, no hace falta que lo hagamos porque ya lo hicimos, ¿eh? Ya lo hicimos en un acto parecido no hace mucho. También hace una semana hubo un acto en Madrid con Nicolás y Miquel Iceta, donde también se abundaba, ¿no?, en qué entendemos por federalismo. Así que hoy no vamos a entrar en detalles, ¿no?, si queréis en el debate lo hacemos, sino que yo de lo que quería hablar es de algunas de las cosas que se hablan en el libro, no en detalle porque me gustaría que lo comprarais y lo leyerais, sino de algún detalle de lo que hemos hecho en Cataluña en los últimos años, porque de eso va básicamente el libro. El libro es la historia de un esfuerzo colectivo, en el que yo he participado junto con muchos más, que es el esfuerzo de poner sobre la mesa la idea federal en los últimos años en Cataluña. O sea, la idea federal no es nueva en Cataluña, por supuesto, ni es nueva en España, ni es nueva en Europa, ni es nueva en el mundo. En Cataluña es una idea especialmente arraigada. En el siglo XIX y principios del siglo XX el federalismo era muy popular en Cataluña, había ateneos federales en la mayoría de poblaciones medianas de Cataluña, por lo tanto no era algo nuevo. Pero sí que en 2012, concretamente, notamos la urgencia en Cataluña de rescatar estas raíces. No de inventarlas, porque ya estaban, sino sí de rescatarlas y de volverlas a poner encima de la mesa en un momento de dificultad en la convivencia de Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Y es la historia de ese esfuerzo. Este esfuerzo ha sido, no vamos a exagerar, ¿no?, pero un poco titánico, muy modestamente. Ha sido un esfuerzo no fácil, especialmente al principio. O sea, al principio fuimos ninguneados, fuimos civilizadamente boicoteados. Alguna gente se reía de nosotros en Cataluña, igual que en el resto de España es habitual lo que en España creo que se llama el chascarrillo, ¿no?, y que en Cataluña se llama la gracieta, ¿no?, la coña, ¿no?, a los federalistas, jajaja. Bueno, esto ha pasado, ¿no? Ahora la gente se ríe menos, ahora la gente ya no se ríe. Y eso refleja, por lo menos, el éxito parcial que hemos tenido. Por supuesto, no solo nosotros, sino que nuestras ideas han avanzado. No han avanzado suficientemente, pero nuestras ideas han avanzado. Hoy hemos escrito libros, hemos realizado un documental que presentamos en Madrid en su momento. Hoy en día, el presidente del Senado es lo que fue el primer presidente de la asociación que creamos, Federalistas d'Esquerres. Es decir, que ahora por lo menos la gente se nos toma más en serio. Se nos toma más en serio. Pues nosotros lo que hemos dicho desde el principio es que nosotros no somos equidistantes, ni somos una tercera vía. Nosotros defendemos una idea fuerte y la defendemos con valentía y con argumentos. No somos, a veces nos piden que hagamos como gestos, ¿no?, que provocamos manifestaciones, que hagamos como golpes de efecto, ¿no? Nosotros no somos muy dados a esto. Manuel y Joan pues no tienen esta personalidad. Son los presidentes de Federalistas d'Esquerres, pues no son gente de calle, ¿no?, digamos. Son gente de reflexión, y es a lo que nos hemos dedicado. Nosotros no nos dedicamos a volantazos, no damos golpes de efecto. Nosotros nos dedicamos a plantear argumentos y a difundirlos. Eso sí, por tierra, mar y aire, si hace falta. Pero somos gente que nos dedicamos a los argumentos. Nosotros quisiéramos, y eso es lo que hemos venido reivindicando y reivindicamos hoy aquí también, desearíamos que las ideas federales, los valores federales, fueran parte sustancial de los proyectos políticos avanzados del día de hoy. Es decir, reivindicamos una política de ideas profundas, reivindicamos una política de sustancia. O sea, la política
está muy dominada, excesivamente dominada por el corto plazo, por los spin doctors, por los asesores de comunicación, que están muy bien y son necesarios, pero nosotros los queremos al servicio de ideas profundas, de valores profundos, sustantivos, y creemos que el federalismo tiene que ser parte de esto. El federalismo, como un conjunto de ideas muy genéricas y muy básicas, el federalismo entendido como democracia multinivel, como forma de organizar el gobierno en un mundo que necesita esta democracia multinivel. Hay dos caminos para abordar los grandes problemas de la humanidad en este momento. Nosotros no somos federalistas porque hay un problema en Cataluña. Nosotros somos federalistas porque Cataluña forma parte del mundo y España, ¿no? Y en el mundo hay dos formas de abordar los problemas, básicamente, ¿no? Todo se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Pero básicamente hay dos modos de avanzar de cara al futuro. Uno es la vía de reivindicar soberanías, ¿no? De reivindicar un territorio soberano, ¿no? Pues, sea en Estados Unidos, en Inglaterra, en Polonia, en Hungría, en Cataluña o en España. Y otra vía es la de afirmar que todos estamos juntos en esto, o sea, que los problemas están interconectados y que cada vez más estamos sometidos a gravísimos problemas que tienen un alcance global. Básicamente, el problema del cambio climático o de la emergencia climática, el problema de las desigualdades, el problema de la inestabilidad financiera. O sea, hay una serie de problemas que nos afectan en el día a día y que no se pueden solucionar con la idea de la soberanía nacional tradicional. Entonces nosotros proponemos la vía de la democracia multinivel, es decir, que un mundo en el que en lugar de la gente reivindicando soberanías territoriales, aceptemos que lo que hay es una democracia con distintos niveles de competencias y donde nos tenemos que entender. Y esa es la idea general. Después esto se puede concretar en sistemas de financiación, modelos de inversión, modelos constitucionales, y en eso hemos trabajado en libros anteriores y aquí hay expertos, ¿no? Que saben muchísimo más que nosotros. Pero la idea es de que, a ver si concretáis un poco, esto está súper hecho, o sea, está para poner el microondas y calentar porque ya está preparado desde hace tiempo. Nosotros lo que queremos es que hay que afirmar esto mediante valores, o sea, esto hay que reforzarlo por la vía de los argumentos fuertes, de las emociones también, ¿no? Y que hay que avanzar en esto. También a veces se dice, es que no os preocupéis, no os esforcéis tanto porque al federalismo se llega por defecto, ¿no? Como todo lo demás va fallando, ¿no? Pues ya llegaremos al federalismo, tranquilos que ya llegaremos. Pues no. O sea, podemos poner muchos ejemplos en la historia de momentos en que se ha dejado atrás el federalismo y se ha avanzado por el otro lado, y con resultados perfectamente conocidos ahora. O sea, yo aquí tengo algunas notas, ¿no?, de un par de libros que he leído este verano, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama Los vencidos, ¿no?, The Vanquished, ¿no?, que es de un autor que se llama, aquí, The Vanquished es de Robert Gerbath, que es un historiador. Los vencidos es un libro que explica cómo al final de la Primera Guerra Mundial había propuestas federalistas. Por ejemplo, propuestas para federalizar el imperio austrohúngaro, propuestas de los socialdemócratas austríacos, por ejemplo, de Karl Renner, propuestas para que se diera un hogar a los judíos, pero que no necesariamente tenía que ser un Estado-nación tradicional, sino que podía ser una federación de comunidades en lo que hoy es Oriente Medio. Bueno, esas ideas fueron menospreciadas y se avanzó por otro camino, por el camino de la autodeterminación de naciones definidas étnicamente. Sabemos cómo terminó eso. Después, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, surgieron ideas parecidas, y eso está en otro libro que tengo apuntado aquí también, que es un libro también muy bonito, que se llama La emergencia del globalismo, The Emergence of Globalism, de un autor que se llama Or Rosenboim, y que explica cómo al final alrededor de la Segunda Guerra Mundial salió un grupo en Inglaterra llamado Federal Union, en la que participaron intelectuales de derechas y de izquierdas, entre ellos economistas, como Hayek, Robbins, Beveridge o Button, de izquierdas y de derechas, que defendían también ir más allá del Estado-nación y organizarnos de una forma distinta a través de una democracia multinivel. Acabaron discrepando, ¿no?, por razones de distintas ideologías económicas. Muchos de ellos después se reencontraron en la Universidad de Chicago elaborando un proyecto que era la Constitución de Chicago, que era una constitución global, de federalismo global, y ahí también había intelectuales, bueno, personas que propiciaron estas ideas que querían ir más allá del Estado-nación. De nuevo, no se les hizo caso, y la Segunda Guerra Mundial terminó como terminó. Sus ideas sí fueron después recogidas por autores y
personas movilizadas como Spinelli y Rossi, que redactaron el manifiesto de Ventotene, que dio lugar a los orígenes de la Unión Europea. Es decir, que por lo menos esas ideas, que no fructificaron en su momento, sí que dejaron una semilla que después fue recogida por otros y nos ha llegado hasta nuestros días. Quiero decir que las ideas federales no son nuevas, pero que a veces se las ha menospreciado. Se las ha menospreciado. Y se las ha menospreciado con los resultados que ya no conocemos. Bueno, pues hoy en día las ideas federales vuelven a estar sobre la mesa. Entre otros las hemos puesto sobre la mesa nosotros, pero no solo. Las ideas federales están en muchos pensadores europeos, están en muchos proyectos de distintos representantes de la Unión Europea. Las ideas federales, de nuevo, están ahí, están encima de la mesa. Ahora tenemos la ventaja de saber qué es lo que pasa cuando no se les presta atención. Sabemos lo que ocurre en la historia cuando las ideas federalistas se menosprecian. Y lo que pedimos nosotros es no volvamos a caer en el mismo error. Ahora tenemos conocimiento de qué le pasa a la humanidad, qué le pasa a Europa cuando se menosprecian las ideas federalistas. Y qué le pasa a Europa cuando se piensa que ya llegaremos. Que como lo demás no funciona, pues ya se llegará. Que es como una idea por defecto, es una tercera vía. Somos como unos equidistantes. No somos equidistantes. No somos una tercera vía. Somos una vía fuerte. Somos una vía fuerte y como vía fuerte tenemos poderosos adversarios, digamos, que son los adversarios del nacionalismo y el soberanismo. O sea, en Italia, a los nacionalpopulistas de la Liga de Salvini se les llama los soberanistas. Aquí, en algunos sectores de la izquierda, todavía queda bien decir somos soberanistas. El otro día escuché a un representante de la izquierda hablar de la unidad de los soberanistas. Bueno, pues los soberanistas en Italia son los de Salvini. O sea, cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras. Nosotros defendemos pues, que hay otra vía, que hay una otra vía, y que es una vía fuerte, no es una vía por defecto, ni es una vía que está en medio de nada, es una vía fuerte porque hay que trabajar y hay que defender. Y si no la defendemos, la otra vía tiene dinámicas muy fuertes, apela a instintos muy básicos del ser humano y, por lo tanto, o se le hace frente o bueno, pues la sociedad entra en problemas muy graves. Por lo tanto, lo que defendemos en este libro es esto, el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años en Cataluña. Entramos en detalles de lo que ha pasado en Cataluña, de cómo lo viví yo personalmente, de lo triste que es vivir una división social, una polarización desde cerca, pero también decimos que no somos muy especiales, que lo que ha pasado en Cataluña está pasando con detalles distintos en el Reino Unido, está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Polonia, en Hungría. O sea, no somos, los catalanes nos creemos muy especiales, pero no somos tan especiales. Nos pasan cosas que le ha pasado a mucha gente y nosotros proponemos recetas pues, que son de aplicación general. O sea, no creemos en un federalismo solo para Cataluña o para España. Creemos que el federalismo son una serie de principios con aplicaciones distintas porque tienen que ser fruto de acuerdos, de diálogo, de negociación, y eso es lo que proponemos. Entonces, al final del libro hacemos una serie de propuestas, para Cataluña, para España, para Europa y para el mundo, pues que les invito a leer. Pero el libro consiste en eso, en una narración de este esfuerzo que ha tenido muchos protagonistas, que hemos tenido muchos apoyos. En Madrid hemos tenido mucho el apoyo de Nicolás y de muchas otras personas, algunas estáis aquí, y en muchos sitios. Pedimos más apoyo, porque creemos que el federalismo tiene que ser parte, no de la solución, sino de la evolución. O sea, las cosas no se solucionan. No hay un día que lleguemos a la solución. Sino los problemas evolucionan, Y nosotros sí que pedimos seriamente, que se tenga en cuenta el federalismo como parte de la evolución necesaria, y parte de esta política con sustancia. Después ya nos ayudarán los spin doctors, y los asesores de comunicación. Son necesarios, pero tiene que haber personas, líderes políticos, que tengan una serie de ideas claras y profundas y que se abran al diálogo, por eso que dialoguemos con todo el mundo, colaboremos con todo el mundo, pero hay que tener ideas fuertes, Ideas fuertes. Sin ideas fuertes no se avanza en el medio y largo plazo. Se puede gestionar el corto plazo, se puede ir a la siguiente cita electoral, pero sin ideas fuertes no se va a ningún sitio. Entonces pedimos ayuda para eso, pedimos ayuda para que nos ayudéis a fortalecer estas ideas a través de más recursos, think tanks, apoyo de todos los medios posibles. En los últimos años en Cataluña hemos luchado
contra instrumentos muy poderosos en cuanto a recursos. Nosotros íbamos, como se dice en Cataluña, una sabata y una espardeña, es decir, con materiales muy pobres. Hemos tenido muy poco dinero. Hicimos un documental con el apoyo de vosotros, o sea, con la gente poniendo 1.000 euros. No hemos tenido ningún apoyo, no hemos tenido ninguna subvención. Tampoco la pedimos, ¿no? O sea, la gente sabrá que subvenciona, ¿no? Pero realmente pedimos apoyo. Pedimos apoyo. Algunos nos amenazan con un tsunami democrático, ¿no? Que es un oxímoron, ¿no? Que debe ser un tsunami democrático. Un tsunami democrático, pues ya hemos vivido tsunamis democráticos. O sea, ¿qué es un tsunami? Un tsunami es algo que se lo lleva todo por delante. O sea, o hacemos una democracia o hacemos un tsunami. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos delante. Gente que quiere hacer tsunamis, ¿no? Entonces, eso no se combate dejando que pasen las cosas y que la gente se aburra. Eso se combate con recursos. Con recursos. Nosotros vamos a seguir poniendo nuestros recursos, que es nuestro capital humano, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestras modestas ideas. Pero necesitamos apoyo porque la cosa no es una broma. La cosa no es una broma ni en Cataluña, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. Entonces, esto es lo que pedimos en todas partes, también lo pedimos aquí, ¿no? Y nada, os agradecemos mucho que hayáis venido, especialmente al ministro Borrell, a la ministra, a los de la FIA Cero, a los representantes de la Generalitat, Ángel, Diego, y todos los amigos que estáis aquí. Muchas gracias y después pues seguiremos charlando. Y muchas gracias, Nicolás. Bueno, el amigo Francesc me dijo que si yo podía presentar el libro y yo encantado. Él me mandó el libro está en catalán, por lo tanto, si no he entendido bien el libro y digo cosas que no están bien interpretadas, pues es porque no entiendo bastante bien el catalán, escrito, hablado no, pero escrito sí. Y es un libro espléndido. Francesc es un hombre modesto, es un profesor que parece que... pero ha escrito un libro verdaderamente notable, notable. Y es notable, primero, bueno, ya por el título, ¿no? El título, Misión. Y claro, yo como estoy por ahí predicando, pues me sentí bastante identificado, un poco misionero, ¿no? Voy por ahí, por las autonomías, montando asociaciones federales, Francesc. En España no soy el único federalista, ¿eh? Hay ya 10 asociaciones federales jurídicamente constituidas en 10 comunidades autónomas, cuando al principio solo había una, y hay 3 más en fase de constitución, y al final crearemos asociaciones de federalistas en toda España, porque ese fue el compromiso, ¿no? Que un día lejano, en un sitio determinado, con Diego y con el amigo Manuel Cruz, nos comprometimos a hacerlo. Hace unos cuantos años, porque se decía que en España no había federalistas. A los amigos de Cataluña les decían, esos son unos ilusos, en España no hay federalistas. Bueno, pues sí hay federalistas, y mucho más de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que le han estado durante 40 años diciendo que España ya era federal, y se lo han creído. Con lo cual, claro, si España ya es federal, ¿para qué vamos a crear el federalismo? Pero esto es que España no es federal, todavía. Proyecto en la línea del federalismo, cuasi federal, etcétera, pero no es federal. Por lo tanto, esa misión es importante. Y el libro, para hablar un poco del libro, de tu libro, es un libro curioso e interesante porque tiene una estructura muy moderna, que es, por un lado, es autobiográfico, porque cuentas tú lo que has vivido. Por otro lado, es histórico, cuenta la historia, lo que ha pasado en Cataluña. Por otro lado, es una biografía de los federalistas de Esquerra, o sea, de una entidad, cómo se ha ido desarrollando, los problemas que ha ido teniendo. Y, por lo tanto, creo, a mí me ha resultado enormemente útil, imprescindible, para orientarse adecuadamente en ese proceloso mundo que fue el proceso. Por lo tanto, está muy bien explicado cómo se ha desarrollado todo eso y qué ha pasado, ¿no?
Y hay una cosa ya al principio muy valiente, lo dice Francesc, en los antecedentes, ¿no? Porque hay una discusión. ¿Cuándo empezó el proceso? Empezó en el 2012, cuando Mas vuelve de ver a Rajoy y le dice que no, que eso de la financiación. Empezó antes. Bueno, Francesc viene a decir una frase polémica, como dice Miquel Iceta, y es que el independentismo es la fase superior del puyolismo. Rememorando, creo que una frase de Lenin, ¿no? De un libro de Lenin, ¿no? Entonces, yo concuerdo con esto, por mi experiencia y por mis lecturas, pero también por mi experiencia. Porque Pujol, durante muchos años, sobre todo cuando yo era más activo en política, en el Parlamento, era considerado un estadista, un gran estadista, ¿no? Y había que hacer cosas para que ese estadista no se viniera abajo, ¿no? Cuando la banca catalana y otros temas, ¿no? Había que sostenerle. Y Pujol se convirtió, y Convergencia y Unió, en algo que a mí siempre me preocupó ya entonces, intenté evitarlo, pero fracasé, que era que Convergencia y Unión no fuera la bisagra de España, de la democracia española. Podía serlo en algunos momentos, pero no siempre. Gobernase quien gobernase. Cada vez que estaba en minoría el PSOE, bisagra Convergencia, y si era el PP, bisagra Convergencia. En algún momento yo dije a personas que tenían bastante más responsabilidades que yo, que eso era como ir tirando de un jamón, que llegaría un momento en que se llegaría al hueso, y que cuando se llegase al hueso, a ver qué íbamos a hacer. Pues se ha llegado al hueso. Porque cada vez que había que pactar con esa bisagra, evidentemente había lonchas de jamón que se quedaban, ¿no? Y hubo intentos de evitar eso, pero no hubo manera, amigo Francesc. Es decir, que yo creo que ahí nos pasamos, nos pasamos. Y evidentemente, después de un proceso, un largo proceso, ha habido otros que han dicho que ha empezado el proceso en otro momento. Bueno, he leído algunos libros que dicen que empezó ya con el tripartito, bueno, en fin. El hecho es que el proceso de unos planteamientos autonomistas y dentro del sistema, porque había un problema realmente importante en España en la época que hicimos la Constitución, que era integrar a los nacionalismos, ya fuese en el País Vasco, ya fuese el catalán, ya fuese todos, en el sistema del año 78. Era una obra importantísima. Y realmente durante muchos años eso se consiguió, ¿no? Pero ¿por qué de repente se salta de ese autonomismo y de ser estadista que favorece la gobernanza de España, etcétera, al independentismo? Ese salto, Francesc lo explica con mucha claridad. Y no es una sola causa, son múltiples causas, como suele suceder en los fenómenos históricos, ¿no? Es la crisis económica, es el estatuto de autonomía, es la corrupción, es, bueno, muchos fenómenos que juntos dan en un momento determinado esa fuerza que había sido autonomista y que había sido, bueno, la gobernación de España positiva, de repente rompe la baraja y dice, bueno, hay que lograr la independencia, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y se lanza primero por ese derecho a decidir, que no quiere decir nada, y el derecho de autodeterminación, que Francesc dice algo que yo comparto, que en las condiciones de la globalización, en las condiciones de la Unión Europea y en las condiciones de un país democrático como es España, es muy discutible que autodeterminación y democracia sean compatibles. Porque, evidentemente, salvo que pensemos que hay una soberanía originaria y, por lo tanto, reconocida, etcétera, pues el que una parte decida el destino del todo no es precisamente democrático, sino más bien lo contrario. Por lo tanto, creo que esa autodeterminación, en su fase, tiene el riesgo de acabar siendo una autodestrucción. En vez de la autodeterminación, se acabe en la autodestrucción. Y yo creo que ese riesgo existe. Y no me refiero solo a España, a la sacrosanta unidad de España,
sino a Europa. Creo que entrar por ese camino podía llevar a esa desintegración o autodestrucción. Porque hay gente, yo creo, que todavía no se ha dado cuenta de que no estamos en la época de Wilson. Es que el mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de Wilson, el presidente Wilson, cuando lanzó los famosos condiciones después de la Primera Guerra Mundial. Y hay un historiador americano que ha escrito un libro interesantísimo en donde demuestra que Wilson lanzó eso para competir con Lenin. Es decir, porque no le quería dejar esa bandera a Lenin. Y lanza, que luego además él dijo la Sociedad de Naciones, pero luego no quiso estar en la Sociedad, bueno, Estados Unidos no quiso estar en la Sociedad de Naciones. Pero bueno, no estamos en esa época, estamos en la época de la globalización, de la Unión Europea, de la revolución digital, es decir, en otro mundo. Y claro, quedarse con conceptos del siglo XIX o de principios del XX en un mundo como el que estamos entrando ahora, a mí no me parece que sea adecuado, ¿no? Estamos en la época de la conexión, creo que se dice en catalán, ¿no? Y sin embargo hay gente que predica la desconexión, ¿no? Incluso leyes de desconexión. Oigan, pero si estamos en la conexión, si lo que hay que hacer es conectar. Es decir, a mí me gusta un eslogan que repito mucho y como todo lo que uno repite, pues al final se convierte en algo un poco banal, es que en la globalización, federación. Francesc, en la globalización, federación. En España y en Europa. Y ese es el futuro. Ese es el futuro. Por lo tanto, se buscan subterfugios, aquellos que dicen, bueno, la autodeterminación, claro, puede llevar a una separación, a un rompimiento, porque no sería solo un territorio, luego vendría otro, y en otros países, sería un desastre. Se buscan subterfugios que tú analizas muy bien, con mucha agudeza, y es lo que planteas, por ejemplo, con la ley de claridad, porque ya sabéis que Canadá se ha puesto como ejemplo, ¿no? Escocia, Canadá y tal, y en Canadá hubo la famosa ley de claridad. Y el amigo Francesc, no sin humor, dijo, oiga, no es lo mismo una ley de claridad que una ley de facilidad. Y son dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros tenemos ya una ley de claridad, dice Francesc, y yo lo comparto, que es la Constitución española. Esa es nuestra ley de claridad. Usted quiere modificar, quiere el derecho de autodeterminación o cualquier otro derecho, modifiquemos la Constitución. Es decir, abramos un proceso de modificación de la Constitución. Pero no pida aquello que no queremos. Es decir, tiene que lograrlo modificando las leyes actuales, desde la legalidad actual. Porque si no, lo que está planteando es eso, lo que dice Francesc, una ley de facilidad. Y, hombre, en ese sentido, no vamos a dar facilidades. Por lo tanto, el problema está en otra esfera, ¿no? O también se habla muchas veces dice, bueno, ¿y por qué no vamos a un referéndum legal y pactado? Que es otra de las fórmulas que se han utilizado, ¿no? Y claro, uno piensa si están valorando suficientemente la inteligencia de uno o no, ¿no? Porque un referéndum legal y pactado es tanto como decir que ni es legal ni es pactado. Ni es legal porque no se contempla en la Constitución española un referéndum sobre estas características. El artículo 90, 92, por ahí, habla de los referéndums que puede autorizar el gobierno. No tiene nada que ver para decir si una parte del territorio se va o no. Eso es un referéndum que se hizo con la OTAN, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la OTAN, en la época de González. Pero no para esto, que tiene procedimientos especiales. Por lo tanto, no me diga usted, no está contemplada en la Constitución la posibilidad de un referéndum legal y pactado. Y pactado no, porque no se pacta nada. Si la pregunta viene dada, no estás pactando nada, a no ser que es que se acepte que haya otras preguntas, que no son si usted se quiere ir o no. Por lo tanto, ni es legal ni es pactado. O, por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, pero es que no sería vinculante, para quitarle hierro al asunto. Pues oiga, si no es vinculante es todavía peor, porque no se paga ningún precio. Es decir, que es el desideratum, ¿no? Por lo tanto, seamos claros, y en el libro yo creo que esto queda muy bien establecido, ¿no? Como el carácter
populista que adquieren determinados nacionalismos, no todos, en algunos momentos, cuando se intenta decir que hay un solo poble, ¿no? un solo pueblo, y si me atacan a mí, están atacando al territorio que sea, a Cataluña o a España o lo que sea. Es decir, todo nacionalista considera que cuando le atacan a él, están atacando a la nación, ¿no? Entonces, todo esto está desmontado, bueno, está criticado en el libro y muy bien explicado, ¿no? O, por ejemplo, la crítica que se hace sobre lo que llama Francesc el mayoritarismo. Es un poco una palabra que te has inventado, pero está muy bien, el mayoritarismo. Es decir, es que el problema no es de mayorías, el problema es de legalidad. Entonces, no es un problema de decir, no, es que el día que se llega no sé qué. No, no, usted tiene que modificar la ley, la Constitución. No es que cuando llega al 52%, al 54%, no es eso. Y está muy bien explicado en el libro que nos propone Francesc. Y es un libro, además, valiente. Y eso siempre es de agradecer en los tiempos que corren. Me da la impresión de que Francesc no tiene mucha pretensión de ocupar cargos, ¿no? Bueno, es valiente y, por lo tanto, dice las cosas que están muy bien. Por ejemplo, me ha sorprendido la valentía con la que dice que había que apoyar en un momento determinado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, absolutamente denostado, atacado y casi diciendo que eso... Oye, el artículo 155 de la Constitución yo lo conozco muy bien, porque lo discutimos en su día. Y el artículo 155 de la Constitución es el de los pocos, o uno, de los artículos federalistas que hay en la Constitución española, copiado del artículo 7, me parece que es por ahí, de la Constitución alemana, un poco suavizado. La Constitución alemana es mucho más duro. Bueno, pues es ese artículo. ¿Por qué se metió ese artículo? Yo lo he explicado alguna vez. Pues porque no queríamos repetir la experiencia del año 34 en Cataluña. ¿Recuerdan ustedes? 1934, cuando el señor Companys no declaró la independencia. No declaró la independencia el señor Companys, se quedó más cerca. Es decir, declaró el Estado catalán dentro de la Federación Española, Federación Ibérica, etc. Vale. Bueno, pues declaró el estado de guerra. Y el señor Batet, el general Batet, por cierto, ambos dos, Companys y Batet, fusilados por Franco, destino les unió al final, pues tuvo que sacar la tropa a la calle. Los que conocíamos esa historia, y a los que hicieron la Constitución, evidentemente, sabían muy bien esa historia, y muchos más, sabíamos que había que evitar por todos los medios llegar a esa situación. Y entonces por eso se puso el artículo 155. Para tener un instrumento federal. ¿Qué ocurre cuando una autonomía se pasa por el forro todas las leyes del Estado? ¿Qué haces? Claro, teníamos otra ley, por cierto, la que yo fui ponente, alarma, excepción y sitio. Pero claro, no queríamos llegar al estado de sitio, ni por supuesto al estado de excepción. Por lo tanto, está muy bien que digas, es que hay que ser valiente. Es decir, sí señor, es que fue, hombre, yo no iba a decir ya tanto porque sería exagerar, una bendición. Pero en todo caso evitó el que tuviéramos que adoptar medidas mucho peores, porque no ibas a dejar, evidentemente, que se fuera una parte del territorio y no hacer nada. Eso no se lo cree nadie, ni aquí ni en ningún país del mundo. Entonces tenías que tener instrumentos que no fueran tan duros y que además se demostró que se aplicó. No pasó demasiado, ¿no? Y eso lo explica aquí el amigo Francesc, ¿no? Porque en los días 6 y 7 de septiembre, días fatídicos, que también lo explicas, pues es que ahí hubo una liquidación, no solo del Estatuto de Autonomía, no solo de la Constitución española, de otra cosa que generalmente no se dice, de todas las leyes europeas. Porque no sé si se sabe que las leyes europeas son derecho interno gracias a la Constitución española. Por lo tanto, te cepillas también las leyes europeas. Y bueno, eso se hizo así, de una tacada, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues evidentemente era necesario una respuesta. Y al final,
yo la impresión que tengo y la impresión que se saca del libro y la impresión que es que ese proceso, en los términos en que fue planteado, ha fracasado. Por lo tanto, habrá que buscar otras posibilidades, otras maneras. Y aquí es donde yo creo que en el libro Francés acierta, yo lo digo de otra manera, pero en fin, no lo digo en catalán, hay que retomar con fuerza el proyecto federal. Hay que retomar con fuerza el proyecto federal. Porque algunas veces he escuchado, no solo en Cataluña, también decir, bueno, es que esto del federalismo ha pasado su hora. Bueno, yo creo que es que no ha llegado su hora, que es diferente. Porque se dice, no, es que eso ya está pasado, eso ya está superado. No hemos llegado todavía a eso, ni muchísimo menos, ¿no? Llegamos a donde pudimos, en la Constitución del 78, ¿no? Si no pudimos más porque no teníamos fuerza para llegar más. Pero si hubiéramos podido, evidentemente, probablemente hubiéramos hecho una España federal. Entonces, es que no había condiciones en aquella época, ¿no? Si uno conoce un poco las condiciones que había en España en el año 78, ¿no? Que no eran precisamente las mejores, ¿no? Por lo tanto, hay que retomar el proyecto federal, que es lo que se hace en el libro de Francés, como culminación natural del Estado autonómico. Esa es un poco la manera que nosotros enfocamos esto. Es la culminación, el desarrollo normal, natural del proceso autonómico, que no ha llegado hasta el final, ¿no? Por lo tanto, no se trata de un proceso constituyente, debe quedar claro, sino un desarrollo del proceso autonómico que tiene elementos federales y estamos por ese federalismo que se define en el libro, un federalismo social y democrático, como ya dice la Constitución española, ¿no? Somos un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues un federalismo social y democrático, fraternal, agregador, no disgregador. Hay quien tiene la idea, el federalismo, la Primera República, que acabó como el Rosario de la Aurora. No estamos ni en la Primera República, aparte que la Primera República fracasó, pero no porque fuera disgregadora, sino porque tenía a todos los enemigos del mundo enfrente. El carlismo, los borbónicos, todos. Y por eso fracasó. Pero en todo caso se trata de un federalismo agregador, no excluyente, y que no es patrimonio de ninguna ideología. El federalismo nosotros lo entendemos en la Asociación por una España Federal, y Trías también está, y Joan, todos los que estamos aquí, muchos, lo entendemos como algo que no es de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino que es... Por lo tanto, estamos ahí. Un federalismo que evidentemente tiene que respetar la igualdad de los ciudadanos, pero que no confundamos igualitarismo con simetría. Es decir, una cosa es la simetría y otra cosa es la igualdad. España es asimétrica, y ya lo es. ¿Y de qué manera? En muchos temas, ¿no? Más que ver el sistema fiscal vasco, por ejemplo, o navarro, o canario, o quien tiene policías autonómicas y quien no las tiene, o quien tiene lenguas propias y quien no las tiene. Por lo tanto, ya hay elementos de asimetría, pero el problema no es ser asimétrico, el problema es que tengas los mismos derechos. El problema es tener los mismos derechos, ¿no? O sea, asimétricos somos todos asimétricos, por lo tanto no hay que confundir una cosa con otra, que a veces se dice, bueno, pero el federalismo vuestro, ¿qué es? ¿Simétrico o asimétrico? No, puede ser asimétrico pero igualitario. Por lo tanto, y creemos que es necesario, por supuesto, ir a reformas en el Senado. Aquí el presidente del Senado lo sabe muy bien, lo hemos hablado muchas veces. El Senado actual no es la Cámara Territorial que la Constitución española dice que tiene que ser. No lo es. No es una Cámara Territorial como puede ser el Bundesrat alemán o puede ser el Senado, no sé, americano, o canadiense o belga o austriaco. Por lo tanto, hace falta aclarar las competencias, hay que ir a un sistema de financiación mucho más racional y sobre todo hay que evitar un riesgo que a mí me preocupa mucho, y es que o vamos a un sistema federal bien organizado, o lo que el sistema español en este momento lo que está yendo es a una especie de bilateralismo disgregador.
Es decir, hoy en España, toda comunidad autónoma, su obsesión es establecer una relación bilateral con la Moncloa, para ir a ver al jefe de gobierno a decirle que hay de lo mío. En un caso la deuda histórica, en otro el AVE, en otro... Bueno, pero no hay un sitio donde se pueda discutir en conjunto qué proyecto de país tenemos que tener, sino que cada comunidad autónoma va a defender lo suyo. Y la capacidad de defensa o la capacidad de sacar cosas, claro, depende del poder, del cierto que tengas en el Parlamento. Es decir, si tienes algún diputado por ahí que es importante para lograr la mayoría, pues vale oro, ¿no? Entonces, claro, eso es disfuncional, es muy disfuncional. Yo lo llamo una especie de confederalismo vergonzante. Es decir, que en el fondo hay cada uno, mi territorio, yo voy a sacar lo que pueda, y se ha visto últimamente con el tema del dinero para los temas de las inundaciones que ha habido, ¿no? Cada uno va a ver si le dan dinero para arreglar lo suyo. No hay un sitio donde pueda hacer una composición de conjunto de los objetivos del país, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un peligro que tenemos en nuestro país y que el federalismo sería muy bueno para ir a un sistema mucho más razonable, racional, integrador, donde además las cuestiones, por ejemplo, europeas se pudieran discutir en conjunto, bueno, muchas cosas que hoy el Senado no hace. Y para terminar, decir algo sobre cómo llegar a eso. El otro día Miquel Iceta hablaba del ideal federal. Hoy tú haces un libro que se llama Misión Federal. Bueno, tenemos que intentar pasar de la misión y del ideal a la práctica, ¿no? a la realidad. Y esa realidad no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, y mucho menos con la situación que hay en este momento. Pero bueno, es importantísimo, en mi opinión, acertar en los trámites. Como diría el decano aquel de la Facultad de Derecho de Madrid, ¿no? Esto exige sus trámites. Pues bien, exige sus trámites. Y acertar en los trámites o el procedimiento es importantísimo. Yo creo que para que la idea federal se abra camino, primero hay que crear un estado de opinión favorable. Primero de todo, estado de opinión favorable. Y en eso estamos, con libros como el de Francés, otros artículos, trabajo en las distintas comunidades autónomas. Hay que crear un estado de opinión favorable. Los estados de opinión favorable, que es un poco el trabajo que hacemos en la Asociación por una España Federal, tiene que traducirse en algún momento en un movimiento social. Tiene que coger fuerza en la sociedad, ¿no? Y para eso, pues el concurso, como Francés decía, es fundamental, ¿no? Tienes que ser una fuerza social, tienes que tener una fuerza social. Porque es cuando los partidos políticos pues empezarán a pensar que a lo mejor vale la pena escuchar. Por lo tanto, necesita complicidades sociales, complicidades políticas, de las fuerzas sociales, sindicales, empresariales, culturales, de todo tipo, y evidentemente llegará un momento en que habrá que plantear las cosas también con los partidos políticos, ¿no? Y partiendo de la experiencia de la Constitución española y de la transición, es evidente que una reforma de la Constitución española, que probablemente en algunas cosas habrá que reformarla, en otras quizá no es necesario, pero en algunas importantes sí, no nos equivoquemos, o lo hacemos sobre consensos políticos amplios o no lo vamos a hacer. Por lo tanto, que nadie piense que esto es un problema que lo va a resolver la izquierda, o que lo va a resolver el centro izquierda, o sea, no. O llegamos a acuerdos con las fuerzas políticas de derecha, de centro, nacionalistas, hacemos un consenso o no habrá reforma de la Constitución. Por lo tanto, ahora, esos consensos, a diferencia, yo en esto, claro, soy de otra escuela que Rajoy, entonces, claro, Rajoy siempre decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto si no hay consenso? Ya, muchas veces me dan ganas, que yo nunca he hablado con Rajoy, ¿no? Pero le da para decirle, oiga, señor Rajoy, si nosotros hubiéramos hecho eso en la época de la transición, no hubiéramos tenido Constitución. ¿O es que usted cree que al principio ya estábamos de acuerdo en cómo tenía que ser la Constitución?
Los consensos se van haciendo, los consensos son puntos de llegada, no son puntos de partida, ¿no? Por lo tanto, decir, es que esto no se puede porque no hay consenso. Bueno, ya lo sabemos. Ahora, por supuesto que no hay consenso. Pero habrá que trabajarse, ¿no? Habrá que trabajárselo. Y pase lo que pase, el 10 de noviembre no tiremos la toalla, Francesc. El 10N creo que es, ¿no? Las elecciones, el 10N. Pues pase lo que pase, el 10N no tiremos la toalla. La vida es larga, desde el punto de vista de político, claro, la vida personal es corta. Pero, por lo tanto, no tiremos la toalla. A mí me preocupa un poco que últimamente no oigo mencionar la palabra federalismo donde me gustaría verla. La veo menos. Pero yo creo que hay que crear las condiciones, porque en política, por lo menos es lo que a mí me ha demostrado la vida, es que las condiciones se crean o se modifican, pero nunca te las dan. Y yo creo que del libro de Francesc se saca una lección muy clara de este tema. Y nada más, y muchas gracias. Gracias a los dos oradores. Gracias a Nicolás Sartorius por no habernos reñido, cosa que hace siempre cuando nos recuerda que nos llamamos. ¿Y por qué os llamáis federalistas de izquierdas? ¿Es que no hay otros? Sobre esto ya tiraremos noticias pronto. Pero en todo caso es una provocación, digamos, para incitaros a las respuestas. Tenemos unos cuantos amigos y amigas que han aceptado estar en la fila cero. Les iré ofreciendo la posibilidad de tomar la palabra. El primero de ellos es Alberto López Basaguren, que está aquí, es uno de los mayores especialistas en España sobre estos temas. Alberto, si quieres. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Se me ha pedido ser muy breve y, por tanto, 3 flashes muy rápidos y muy breves. En primer lugar, agradecer a Francesc por este libro, porque no solo muestra en él una trayectoria personal que, conociendo sus orígenes sociales, culturales, etcétera, es realmente digna de encomio, sino porque en esta trayectoria que hace a contracorriente, subiendo el río, no solo nos muestra su trayectoria personal, sino que también es una oportunidad para ver qué es lo que ha pasado alrededor, es decir, cómo bajan los demás, quiénes bajan, por qué bajan, etcétera. Y esto nos permite una primera cuestión que es esencial y que yo creo que ha sido uno de nuestros grandes defectos, y es la necesidad imperiosa de conocer a los que están en el proceso independentista, porque si no conocemos realmente qué les ha llevado a eso, difícilmente podremos articular una alternativa política victoriosa frente a esa propuesta política de ruptura. En segundo lugar, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Muy resumidamente, se han confrontado 2 estrategias infernales. Por una parte, el soberanismo ha querido imponer una política sin derecho, con muchas trampas internas sobre la mayoría que la respaldaba, etcétera, etcétera, pero en todo caso política sin derecho. Y frente a ello, el sistema político español ha respondido exclusivamente con derecho sin política. Y eso nos lleva al desastre. Antes o después acabaremos pagándolo muy caro si no lo estamos pagando ya. Por tanto, es comprensible que los soberanistas sigan en su estrategia, porque es lo único que les puede permitir sacar adelante o colar su pretensión, pero lo que es incomprensible es que el sistema político español se mantenga en esa estrategia. Y en tercer lugar, se plantea al final del libro Francesc, y el futuro. El futuro, uno de los grandes, o el mayor defecto probablemente conectado con lo que acababa de decir, que ha habido durante al menos estos 7 años como mínimo, ha sido la falta de debate político.
Y como decía Nicolás, hay que plantear problemas no para estar de acuerdo desde el principio, sino para debatir. Yo soy muy escéptico con algunas de las propuestas que hace Francesc, pero tiene el valor de poner encima de la mesa temas para el debate. Y la cuestión respecto al futuro, qué hacer y qué se puede hacer. ¿Qué hacer quienes procedemos, sobre todo quienes procedemos o quienes vivimos en comunidades en las que ha habido estrategias de ruptura por parte del nacionalismo? Tenemos muy claro la importancia determinante que los defectos del sistema autonómico han tenido en la construcción de una aparente legitimidad que ha conseguido un importante respaldo social. Por tanto, es evidente que hay que reformar el Estado autonómico para tratar de ir corrigiendo los importantes problemas que tiene. Pero, al mismo tiempo, la situación política es infernal. En estos momentos, la parálisis en el encuentro de las posiciones políticas hace muy difícil cualquier alternativa. Y a mí me preocupa que en el ámbito académico, al menos en el mío, cada vez más los académicos, en lugar de argumentar sobre la necesidad imperiosa de la reforma, argumentan sobre las dificultades para la reforma. Si argumentamos sobre las dificultades para la reforma, estaremos justificando el inmovilismo. Por tanto, tenemos que combinar, por una parte, la necesidad, el discurso sobre la necesidad imperiosa de la reforma, pero no podemos estar al margen de la realidad, no podemos desconocer las enormes dificultades que tiene la reforma constitucional planteada en los términos que más o menos lo defendemos quienes estamos aquí. Sistemas federales demuestran que, bueno, cuando hay dificultades para la reforma constitucional, en lugar de intentar reformar el Estado autonómico a través de la reforma del Estatuto, habrá que desbloquear de cualquier forma reformas, aunque sean en el ámbito legal, que permitan quizás ir avanzando en un camino que permita la reforma constitucional. Pero si hay algo que no nos podemos permitir es seguir en el inmovilismo político. Sí, gracias. Bien, pues primero felicitaciones al autor por el libro que yo no he leído todavía, pero que todo indica que es un libro muy sugestivo. Y felicitaciones a Nicolás, al presentador, que nos incita a comprar el libro, porque las presentaciones, fundamentalmente, de lo que se trata es de que luego la gente se compre el libro y lo lea. Y esta presentación ha cumplido ese objetivo, ese primer objetivo. Así que felicitaciones por ello. Y también ha cumplido el objetivo de suministrar una serie de ideas para el debate sumamente interesantes, ¿no? Ha habido muchísimas que se han planteado. A mí me gustaría destacar una, sobre todo, y es: el federalismo es una cosa de todos, el independentismo es una cosa de uno. El federalismo es tomar una decisión entre todos, el independentismo es tomar una decisión unilateral porque sí, sin contar con los demás. Por eso, lo más opuesto al independentismo no es el centralismo español tipo Vox, no es lo más opuesto eso. Lo más opuesto al independentismo es el federalismo. Es realmente la bestia negra del independentismo, por eso es algo que ha sido siempre rechazado. El federalismo ha sido profundamente rechazado por las fuerzas o movimientos, vamos a llamarle ultranacionalistas, en Cataluña, y no solamente en Cataluña. ¿Por qué? Porque realmente hay una gran oposición entre un unilateralismo que se expresó de una forma dramática, exagerada, explosiva en esos días en que se aprobó la desconexión en el Parlamento de Cataluña, y lo que propone el federalismo, que es el que entre todos
se decida. Algo que está, de alguna manera, en la Constitución española, más que en la Constitución española, está en el sistema electoral. Porque el sistema electoral español, que se prefiguró y sigue siendo idéntico desde el primer día de la transición a la democracia, es un sistema pensado para que los nacionalistas, los partidos llamados entonces nacionalistas, tuvieran una representación en el Parlamento. Pensado para eso, porque si no hubiera sido así, seguramente no habría representación parlamentaria de los nacionalistas. Luego, se pensó el sistema electoral para integrar, y la prueba del éxito es lo que decía Nicolás, de que en todos los gobiernos que no era mayoría absoluta, siempre estaban los nacionalistas ahí. Así que eso es algo que se hizo en aquel momento, pero que no culminó con lo que sería lo lógico, y es hacer un Senado en donde todas las fuerzas políticas, provenientes de las comunidades autónomas o de como se llamara, participasen en la voluntad del Estado. Participasen en la voluntad del Estado. No digo en la voluntad de cada una de las comunidades, sino en la voluntad del Estado. Y el Senado no cumple, evidentemente, esa función, de que todas las comunidades autónomas, todos los territorios, participen en la voluntad del Estado. Eso es lo que no sucede todavía y lo que, sin embargo, sí sucedería si hubiera una reforma constitucional federal. Por otra parte, yo creo que esto se ve a nivel español y se ve a nivel Estado-oposición, entre federalismo e independentismo, entre quienes deciden entre todos y quienes deciden solamente ellos, contra todos, se ve a nivel europeo. Se ve a nivel europeo. Es decir, todos los partidos populistas, nacionalistas europeos que se han desarrollado en los últimos tiempos y que es una característica del siglo XXI en Europa, todos son antieuropeos. Todos son antieuropeos. No solamente son partidos que pudieran plantear la independencia y salirse del Estado correspondiente. No, no. Es que además se quieren cargar a la Unión Europea. Porque la Unión Europea tiene un alma federal. Es una ideología, la que hay en el fondo, federal. No suficientemente explicitada, probablemente, pero una ideología federal. Por eso es por lo que me parece que el federalismo que haya en cada país, el federalismo español, por ejemplo, tiene que ir indisolublemente unido a un proceso de federalismo europeo, absolutamente unido. De hecho, una de las consecuencias teóricas de un independentismo triunfante en Cataluña sería que Cataluña saldría automáticamente de la Unión Europea. Se convertiría en un actor fuera absolutamente de los procesos políticos europeos, lo que pone de manifiesto precisamente la inviabilidad de esa situación. Por cierto, un tema que nunca se dice por parte de los partidos independentistas, que tendrían que tener la valentía de decir que el día que Cataluña saliera de España, salía automáticamente de Europa y, por tanto, automáticamente al minuto siguiente ya no podría pagar a los funcionarios a final de mes, seguramente, porque no tendría posibilidad ninguna de ser financiada fuera del euro, fuera de la Unión Europea. Así que enhorabuena de nuevo por esta aportación a este tema muy importante, candente en este momento, no solamente en el ámbito español, sino en el ámbito europeo, como consecuencia de ese fenómeno llamado globalización, desde el cual hay que siempre reflexionar, aunque nos guste más o nos guste menos. Algunos miembros de la Fila Cero han declinado tomar la palabra, Laura Freixas o Ángelo Gabilondo, pero pueden repensarse en cualquier momento. Hay un par de profesionales de los medios de comunicación por aquí, tal vez alguna de ellas quiere dirigirse a la audiencia. Hola. Bueno, no me has dado la opción de declinar, ¿eh? Lo hago feliz porque conozco a Francesc desde que éramos muy jóvenes y siempre hemos estado en el mismo sitio y me gusta ver cómo además vas coleccionando amigos. Bueno, aquí hemos hablado mucho de que tenéis todo preparado, de que está todo preparado, de que nada, que mañana podemos empezar. Pero decíamos de la importancia de crear el estado de opinión, del apoyo social, de
que haya también este apoyo en la calle. La psique. Por favor, ¿cómo vamos a romper esa barrera? El que la gente de la calle no piense, como antes decías, Francesc, que chascarrillos, el federalismo es igual a risitas, ya vienen esos, o bien lo consideran elitista, o bien lo ven algo muy lejano, o bien algo solo de intelectuales. Nadie, si me permitís utilizar esta expresión que no me gusta nada, pero casi nadie piensa que esto puede ser real, ¿no?, en términos prácticos. Así que darnos, por favor, una lección también en ese sentido. ¿Cómo conquistar la psique de la sociedad española? No la he presentado a tiempo Rosa María Molló, trabaja en Televisión Española, y Rosa Paz, Sí. a su lado, que trabaja en el periódico. Bueno, yo voy a ejercer más de periodista. Quería que me dierais una valoración de estos grupos que empiezan a gente próxima a los exconvergentes, que parece que se empiezan a alejar del bloque soberanista que hasta ahora, bueno, está dividido y enfrentado entre Puigdemont y Junqueras, pero parecía que era un bloque que sin fisuras, y ahora parece que hay unos señores que se van a reunir el sábado que viene en Poblet y que hay otros que han tenido una comida recientemente. ¿Vosotros veis que esas fisuras están resquebrajando ese bloque que parecía monolítico? ¿Que hay alguna esperanza? Muchas gracias. Tenemos aquí varias diputadas elegidas en las circunscripciones catalanas. No sé si alguna de ellas quiere dirigir alguna cuestión, un comentario. Sí. Hola, soy Carmen Andrés, soy diputada en el Congreso y vivo en Cataluña desde hace muchos años y he sido concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Y una de las preocupaciones desde la ciudadanía en esta etapa de concejal y que he podido percibir era la de duplicar estructuras. La gente ha tenido bastante preocupación en este sentido, ¿no? Y muchas veces ha expresado que hay demasiadas estructuras para la gobernanza territoriales y que se solapan. Y yo un poco en la línea que decía Rosa María, cómo encaja esto en una sociedad que demanda más simplicidad, más claridad y menos gasto público. Sí, hola, soy Lidia Aguinar, diputada por Barcelona también en el Congreso. Yo hay dos afirmaciones que habéis hecho, tanto Francesc Trillas como Nicolás Sartorius, que me han hecho reflexionar y pensar, a colación del concepto y la aceptación social y política incluso del concepto federalismo, me han hecho pensar con la evolución y la aceptación política y social de otro concepto que también empieza por F, como es el feminismo. Concretamente, Francesc Trillas decía: el chascarrillo con el federalismo ya ha pasado, la gente nos toma en serio, ¿vale? Y Nicolás Sartorius decía que algunos dicen que el tiempo del federalismo ya pasó, pero yo creo que en realidad todavía no ha llegado. Claro, si miramos lo que ha ocurrido con el feminismo antes del Me Too, antes de las manifestaciones multitudinarias del 8M, se reducía de alguna manera a un grupo de personas, mayoritariamente un grupo de mujeres amplio, pero que un poco en voz baja o a media voz decíamos que somos feministas. Esa evolución y esa aceptación social y política del feminismo ha cambiado, ha hecho un clic. Sería mucho más complejo de analizar, pero haciendo un reduccionismo a partir del Me Too y a partir de las manifestaciones multitudinarias del 8M. Y hoy en día ya no cuesta tanto decir soy feminista, incluso afortunadamente hay muchos hombres que se definen como feministas. Y está en la agenda política también el feminismo cada vez más, aunque también tengamos a la contra el machismo militante social y también, lamentablemente, político. ¿Dónde quiero ir a parar? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué pensáis que tiene que ocurrir con el federalismo? ¿Qué más tiene que ocurrir para que ese clic ocurra también? Para que esté realmente en la agenda política, pero sobre todo
en esa aceptación social que vosotros constatáis, y yo creo que es cierto, que ha cambiado, ¿no? Todos, y los que somos catalanes, sobre todo, pues hemos vivido en carne propia, ¿no? El escarnio que se hacía cuando alguien osaba decir en voz alta «soy federalista», ¿no? Algo parecido a lo que ocurría no hace tanto tiempo diciendo «soy feminista», ¿no? Te decían, pero si eso está trasnochado, eso está superado, ¿no? Lo que decía Nicolás Sartoriu respecto a federalismo, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que está trasnochada, pero que otros pensamos que todavía es futuro. Tanto el federalismo como el feminismo son presente y son futuro y son necesidades, son conceptos necesarios, imprescindibles en la agenda social. En definitiva, la cuestión o la reflexión en voz alta sería qué tiene que ocurrir más para que ese clic ocurra también social y políticamente respecto al federalismo. Y aquí está Laura Freixas, que creo que bueno, ella es un referente tanto en los dos conceptos, tanto en federalismo como en feminismo, y no sé si estaría de acuerdo conmigo. Muy bien, les podemos pasar la palabra a los dos oradores para que intenten dar respuestas. En orden inverso. El inverso, vale. Vamos a ver, sobre el tema de cómo conquistar las mentes, ¿no? La psique. No es fácil porque a uno le queda cada vez menos psique. Con lo cual ya uno para convencer a los demás empieza a tener dificultades. Pero bueno, yo creo, fíjate, que el tema del federalismo da sorpresas. Poner algunos ejemplos. Hay algunas encuestas que he visto cuando preguntan a la gente, ¿no? ¿Tú qué prefieres? Lo que hay, el federalismo, la independencia, no solo en Cataluña, en otros sitios. No preguntan lo de la independencia, evidentemente, en Castilla-La Mancha, pero preguntan a ver lo que prefiere. El federalismo sale muy alto, en torno al 30-33%, por ahí. Incluso de los que más. Y eso que, repito, hay una cosa que se le ha dicho a la gente durante 40 años, y eso evidentemente ha creado una cierta parálisis. Oiga, si es que España ya es federal. Es que las autonomías españolas tienen más poderes que Alemania. Eso yo lo he oído. Si tienen más competencias. Entonces, claro, la gente, si eso ha sido aceptado con inmensamente mayoritaria, pues tampoco debe ser tan difícil que acepten, si se les explica, claro, a través de los medios de comunicación, etc., que España no es un sistema federal. Puede ser, yo lo llamo a veces cuasi federal, pero claro, en la vida no puede ser cuasi algo siempre. Tienes que acabar siendo algo. Entonces, claro, si eres cuasi, pues ¿qué te falta? Pues digo, y otros lo hemos dicho, ¿no? Claro, todo el mundo dice el Senado. Pues el Senado, aquí Manuel nos puede dar no solo ya teórico, que lo conocía antes, ahora ya práctico, ¿no? Pero es que el Senado no es un Senado federal, no nos engañemos, para nada. Y la Constitución dice que tiene que ser una Cámara territorial, no lo es. Y hay quien dice, bueno, pues si el Senado no vale, pues oye, eliminémoslo. Se ha llegado a decir, ¿no?, por algún partido importante, ¿no? Oye, eliminemos el Senado. Pero bueno, eso es un disparate. Es decir, hoy en día no puedes hacer eso. Todo. Lo que tienes es que convertirlo en una Cámara territorial, que ya sería un paso importantísimo. Porque sería un sitio donde se podría componer el proyecto de conjunto. Y donde se podía discutir por parte de las comunidades autónomas o de los estados, o como queramos llamarles, comunidades políticas, en una palabra, pues el que hubiera una discusión y unas decisiones en común. Por ejemplo, los temas europeos, que sería importantísimo que participaran las comunidades políticas, ¿no? O los temas de financiación, o los temas de por qué tiene que ser el AVE a tal sitio si no va nadie. Pues bueno, porque tiene un voto que... No, vamos a ver cómo hay que hacerlo, ¿no?, para tener un país más o menos estructurado. Entonces, la reforma del Senado no es tan difícil convencer. Todo el mundo está convencido que sería bueno el reformarlo, ¿no? Bueno, hay que poner el cascabel al gato, ¿no? Por lo tanto, yo soy más optimista en ese sentido porque creo que, por ejemplo, los sindicatos, los dos, federalistas, la izquierda, los partidos de izquierda en general, federalistas, el Partido Popular. El Partido Popular ahora
el otro día dijo Casado, que ellos no eran un partido federal. Una cosa es que no seas un partido federal y otra cosa es que no estés de acuerdo con que haya una estructura federal. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero, en todo caso, el Partido Popular hace 4 legislaturas, parece que fueron, planteó en el programa electoral la reforma del Senado en un sentido federal. Lo llevaba el Partido Popular en su programa. La persona que lo metió en el programa, que es amigo nuestro y que ahora está en la Asociación de Federalistas, es un abogado del Estado que era diputado del PP y que fue el que redactó esa parte del programa del Partido Popular, pero que todo el mundo estuvo de acuerdo en que era bueno ir por ese camino. Por lo tanto, y, claro, eso sería importante ya, un paso importante, porque luego los demás, por ejemplo, cuando yo he hablado una vez con gente de la derecha, ¿no? Tenemos relación, gente que conocemos, discutes con ellos, te dicen, no, a mí el que el Senado sea un Senado que funcione y que sea federal y que las competencias estén claras en la Constitución. Por ejemplo, una cosa que dicen, que no sería ninguna tontería, ¿no? Definamos claramente cuáles son las competencias del Gobierno, es decir, del Estado, no del Estado porque es incorrecto decir del Estado, porque el Estado somos todos, pero del Gobierno central, para entendernos, y lo que no sea eso, pueden tener las comunidades autónomas, por ejemplo. Y la financiación, hombre, la financiación en España, perdón por la expresión, es un cachondeo, tal como está. Es decir, como dice Revilla, es un mercado persa. Entonces, claro, no podemos seguir así, ¿no? Entonces, la financiación no puede ser, nos reunimos cada X tiempo y a ver quién saca más, ¿no? No. Alemania, por ejemplo, dedica, no sé si son, le he contado algo así como 17 artículos o 18 a la financiación. España dedica 3. Por lo tanto, habría que ordenar un poco el tema de la financiación, porque no puede seguir como está. Entonces, todas esas cosas son bastante razonables y que no creo que sea imposible por parte de la derecha. ¿Cuándo se llegará a ese clic que decía alguien? Bueno, el clic en política puede ser por diversos motivos. Uno de ellos es el miedo. Es un clic importantísimo. Bueno, el consenso del 78 yo creo que jugó un papel notable. Entonces, es una broma, ¿eh? Ahora no habría miedo, ¿no? Ahora serían otros clics. Pero en todo caso, es el tema de que se llega a un convencimiento general de que es necesario ese clic, ese cambio, cuando lo que hay es peor y empieza a ser insostenible, es decir, empieza a ser disfuncional, empieza a que no funciona la máquina, ¿no? Y por lo tanto empiezan a entrar la conveniencia, ¿no?, de hacerlo. Por eso creo que es muy importante no solo estados de opinión, no solo movimientos sociales que lo planteen, medios de comunicación, intelectuales, think tanks, artículos, radios, televisiones, es decir, ir metiendo un poco el debate de la necesidad, sino porque lo que planteas es mejor que lo que hay, porque la gente se da cuenta de que esto no funciona bien, o funciona bien, porque si funciona bien, oye, pues ¿para qué vamos a cambiarlo, no? Pero es que no funciona bien, es que nadie está contento con el tema, por ejemplo, de la financiación. No solamente en Cataluña, que no sé, bueno, en Madrid, en Baleares, en Valencia, en Andalucía, en todas partes. O sea, tenemos un Tribunal Constitucional que está hasta aquí de recursos de competencias, a ver quién tiene la competencia. Eso no ha llegado, la autonomía, la España autonómica, que ha sido un avance extraordinario en mi opinión, ha llegado a los límites, es decir, de su potencialidad. Y yo creo que es bueno dar el paso para racionalizarlo, porque creo que sería un elemento de cohesión fundamental. La fortaleza del Estado, en mi opinión, son dos cosas: cohesión social y cohesión territorial. Y las dos las tenemos así. Entonces, creo que es fundamental ir a una cohesión territorial mayor y una cohesión social, ¿no?, que es lo que da fortaleza a las instituciones. Entonces, yo creo que hay que ir convenciendo en esa dirección. El Ciudadanos, por ejemplo, que es un partido que tiene sus problemas serios en algunos temas importantes, ¿no?,
Sin embargo, en el acuerdo que llegó con el Partido Socialista, ¿os acordáis, no? En aquella famosa legislatura, en aquella que fracasó, ¿no? Porque no salió adelante, ¿no? Por lo que todos sabemos, en ese documento, yo lo tengo muy subrayado, ese documento, que era un programa entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ahí aparece un párrafo diciendo hay que reformar el sistema territorial en un sentido federal. O sea, ¿por qué en un momento determinado partidos como el Partido Popular o Ciudadanos aceptan o consideran que sería bueno ir y otros momentos parece que no, que eso es la política, ¿no? Porque depende de las situaciones de la coyuntura de muchas cosas, ¿no? Pero es evidente que no hay una imposibilidad. Hay gente que me dice, pero Nicolás, ¿cómo vais a hacer una reforma de la Constitución si el PP y Ciudadanos no van a querer nunca hacerla? Bueno, en política nunca son 48 horas. Si las circunstancias lo exigen. Y por lo tanto, hay que crear las circunstancias, claro. Muchísimo más difícil era que las fuerzas del franquismo hicieran la Constitución del 78, o que yo me pusiera de acuerdo con Fraga. Pues pusimos de acuerdo. Es decir, que, ¿por qué? Porque la situación lo exigía, no sé cómo explicarlo, la situación, porque era mucho peor no hacerlo, o más peligroso, o lo que fuera. El tema es que hay que trabajarlo, claro. Entonces, trabajémoslo y intentemos, sobre todo, el apoyo y la complicidad, me gusta mucho la palabra complicidad, los cómplices del delito. Pues la complicidad de los medios de comunicación, la complicidad, claro, aquí en Madrid yo ya me he reunido, ¿no?, con los directores, con periodistas muy amigos, etcétera, que están todos absolutamente de acuerdo que sería una buena salida al tema federal. Bueno, hay que moverse en ese sentido, hay que crear plataformas de complicidades para ir llevando esto hacia adelante. No va a ser fácil. Claro, en el Congreso de los Diputados se creó una comisión, ¿no?, hace un momento determinado, una comisión para analizar cómo había resultado el tema autonómico y qué reformas habría que hacer. Bueno, aquello pues salió mal en una primera fase, pero hay que insistir, a lo mejor en el Senado hay que ir por ese camino, pero porque hubo partidos que dijeron que por cosas circunstanciales que ya no iban. Y luego, bueno, tuvimos la mala suerte que los padres de la Constitución que fueron eran todos de derecha, porque los de izquierdas habían muerto. No es mala suerte. Es una broma, pero fue así. No, es que fue así. Es que resulta que fueron 2 o 3 padres de la Constitución que dijeron que eso era muy difícil, que eso del federalismo, Herrero de Miñón, porque él tiene su idea de que hay que haber una disposición transitoria y así arreglamos el tema catalán, ¿sí? Como si eso fuera tan fácil, como si los demás dijeran, pues muy bien, que se arregle el tema catalán y lo demás ya lo veremos. Es decir, eso es una utopía absoluta, ¿no? Porque tendrías 16 incendios, no uno. Entonces, y otros dijeron que bueno, que eso era tal, pero los que podían haber defendido esto, como el amigo Soletura, como el amigo Peter Barba, como otros, pues resulta que estaban fuera de combate. Entonces, bueno, y ahí se quedó aquella comisión, no dio mucho más, pero yo creo que esa sería era una buena idea, de que hubiera ido ahí gente que se hubiera podido explicar en qué sentido. Porque cuando se explica esto de manera precisa, concreta, de por dónde van las cosas, yo no he visto grandes oposiciones. Ahora, yo comprendo que la dificultad del clic o la dificultad de la psique es que la gente, evidentemente, está a otra cosa. Si tú ibas a la gente que está por ahí por la calle y le dices, oye, ¿a ti qué te parece esto de que hagamos una España federal? Para mirar y decir, esto es un marciano, ¿no? Claro, porque no puede ser así como hay que plantearlo, ¿eh? Hay que relacionarlo con otras cosas y sobre todo porque no es un problema que tú puedas empezar a convencer, pero la gente tampoco es tonta, porque cuando le preguntan estas cosas luego hay un 30 y tantos % que dice que sí, que preferiría un tema de tipo federal, ¿no? Entonces yo soy, bueno, relativamente optimista, creo que vamos a ver qué pasa el día 10 de noviembre, pero hay que trabajarlo. Yo no conozco otro método, otro sistema que ganar la voluntad, que explicarlo, como dice Francesc, explicar,
intentar la complicidad vuestra, que es importantísima, claro, y bueno, y sobre todo argumentos sólidos, y hay gente que nos dice, bueno, pero es que eso del federalismo es imposible, porque eso, por ejemplo, es imposible con la monarquía. Y digo, pues no, ¿por qué? Bélgica es un país federal y es monarquía, tiene la monarquía, ¿no? Hay otros que dicen, en el País Vasco, ¡buah, el País Vasco es todo, vamos, no quieren ni oír hablar, porque resulta que piensan que todo es el concierto y el cupo, a ver dónde va a acabar con esto del federalismo. Bueno, yo sostengo que es perfectamente compatible el cupo, el concierto, el amejoramiento, todo, con el tema federal, y estamos muy contentos, ¿verdad, Basaguren?, de que en el País Vasco pues, hemos lanzado el tema de la asociación federal y ha tenido gran éxito. Me decían que no lo iba a tener, pues ha tenido gran éxito. De los sitios que más. Y todavía me acuerdo, porque claro, yo soy antiguo, no viejo, antiguo, en el lugar. Yo me acuerdo en el año 78, 77, final 77, una reunión con el representante del PNV, que se llamaba Jáuregui, o Jáuregui Ramón, el otro, que era el de la Comisión de los 9, aquella comisión que se formó para negociar con Suárez. Y entonces ahí se habló de que había que hacer una constitución. Se empezó a hablar, ¿no? Habrá que hacer una constitución, ¿no? Claro. Pues era bastante obvio, pero en fin, había que hacer una constitución diferente a los principios del movimiento. Y el del PNV dijo, bueno, tendrá que ser federal, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, era claro una manera como decir, bueno, no, entonces nadie se le pensaba que había que ir a la independencia y nada de esas cosas, pues era lo más, ¿no? Como diciendo, bueno, pues haga una cosa federal, en el fondo, pues retomando cosas de la Primera República, la Segunda República, porque en España siempre que ha habido democracia ha sido muy descentralizada y siempre que ha habido dictadura ha sido totalmente centralizada. Por lo tanto, en el ser democrático de España está, de alguna manera, el federalismo, ¿no? La manera natural. Pero bueno, yo es lo que puedo decir, tú, Francesc. Yo sobre los partidos estos catalanes que están ahora, yo eso reconozco Lo sigo con gran interés, pero vamos, no me atrevo a opinar. Pues que opine el otro. Sí. Bueno, yo estoy encantado de todo lo que se ha dicho, porque claro, yo cuando escribí el libro lo escribí como una necesidad psicológica, ¿no? Tenía algo dentro y como soy medio tímido, pues así me desahogo, ¿no? Y también para montar actos como este, donde me encuentras con mis amigos y gente sabia que habla, sé que yo soy el hombre más feliz del mundo en este momento y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. O sea, yo aprendo mucho de Alberto López Basaguren, por eso le pedimos que viniera, porque es de las pocas personas que enlaza bien el federalismo en España, en Europa, y que más conoce Canadá a la perfección. Te das cuenta que son los mismos principios. Me acuerdo de un artículo muy bonito que escribió sobre cómo se llegó a la independencia de Irlanda, ¿no? Y se llegó por menosprecio de las ideas federales en Irlanda y en el Reino Unido. O sea, en lugar de reformar la Home Rule, dejaron que el tema se pudriese hasta que Irlanda se les fue. Que Irlanda se les fue y que la gente no habla que después volvió. Y volvió a la Unión Europea. Y por eso no hay frontera entre Irlanda del Norte y del Sur. Ahora el gran problema es que se va a rehacer la frontera. Ahora se han dado cuenta que no hay frontera. Es que no hay frontera. ¿Y por qué no hay frontera? Porque están en Europa. Igual que no hay frontera entre España y Portugal. Gran noticia. No hay frontera entre España y Portugal. Algunos listillos dicen, es que primero hay que crear la Federación Ibérica. Coño, pues ya está creada. Se llama Europa. Estamos en el espacio Schengen, en la zona euro, ¿no? Bueno, pues Alberto es de las personas que estas cosas sabe y que además las enlaza como yo creo que hay que hacer. A ver, yo creo que de lo que sabemos menos, como ha dicho Rosa Mari Molló, es de cómo llegar a la psique, ¿no? O sea, tenemos los detalles institucionales, las reformas. Ha trabajado Alberto, ha trabajado Joan, hemos trabajado algunos de aquí, o sea, es que está trabajado. Lo que sabemos hacer es llegar a la psique. Hay que reconocer la modestia. Tenemos algunas ideas, precisamente del feminismo. Ahí hay lecciones que aprender. Efectivamente, el feminismo ahora es un movimiento
internacional, en realidad es un movimiento federal, ¿no? En este sentido va mucho más allá de un país, es un movimiento internacional que se moviliza internacionalmente. Lo mismo la lucha contra el cambio climático, ¿no? El fenómeno de Greta, ¿no? Y de la gente joven manifestándose los viernes. Bueno, pues ahí hay de dónde aprender. Bueno, nosotros somos estos también, o tenemos que ser capaces de ser estos. En este sentido, con todo mi respeto, nos tenemos que rejuvenecer. O sea, aquí yo soy el más joven y soy viejo ya para esto. O sea, tenemos que poner recursos en llegar a la psique de la gente joven que ya está movilizada en temas parecidos. Nos tenemos que feminizar, sí, exactamente. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. De las 8 presidentes pero, de las asociaciones de España Federal, 5 son mujeres. Pero en esto hay que feminizarse y hay que juvenilizarse, pero eso no se hace solo con voluntarismo, sino que se hace también poniendo dinero. Por ejemplo, el pujolismo. Yo cuando era joven fui concejal de Juventud del Ayuntamiento de Barcelona y sé lo que es el pujolismo poniendo dinero en los movimientos juveniles. Poniendo dinero y pagando a curas. No todos ellos pederastas, algunos sí. Poniendo mucho dinero a base de curas, entre otros. Es decir, cuando decimos hay que movilizar a la gente joven, no se trata de llevar a tu hija a la manifestación, se trata de poner recursos. De una forma transparente, legal, y esto se puede hacer. Pero ahí yo no creo que vaya a haber yo no creo en los clics, pero sí que creo en los procesos no lineales. Es decir, que hay momentos de aceleración y se ha vivido con el feminismo. Y ahí hay de dónde aprender y tenemos que aprender. Efectivamente, tenemos mucho más trabajado los detalles de reformas institucionales, que no lo quiera aceptar, que no lo acepte, pero está trabajadísimo y nos falta aprender mucho de llegar a la psique, y esto es lo que hay que hacer en las democracias, estamos trabajando en eso y hay que hacer mucho más y os pedimos ayuda. Respecto a esta reunión de Poblet y estos grupos que están saliendo provenientes básicamente de la antigua Convergencia. Bueno, es esperanzador que hay gente que ha dejado de bajar. Como decía Alberto, hay que entender a los que bajan cuando otros hemos subido contra la corriente. Bueno, pues hay gente que ha abandonado la corriente, ¿no? Y sin subir, ¿no? Se está intentando agarrar a un árbol, ¿no? Y dejar de bajar por la corriente. Yo lo interpreto así. Son gente que hasta ahora se han ido saliendo a título individual y ahora se organizan. Entonces, por nuestra parte, hay que ser benevolentes con ellos, ¿no? La tentación es decir, oye, pues os habéis dado cuenta un poco tarde, ¿no? Os podéis haber ido un poco hace unos años, ¿no? Bueno, pues hay que aceptar que algunos tardan más y otros tardan menos en darse cuenta de las cosas y hay que aceptar el diálogo con ellos y hay que ayudarles a remontar la corriente. Yo creo que cada día hay más gente, hay mucha gente. No todos dan la cara. En privado muchos dicen muchas cosas que en público no dicen. Bueno, hay que ayudarles, aunque a veces nos cueste, ¿no? Porque tenemos la tentación de meterles el dedo en el ojo, ¿no? Yo primero. Pero realmente hay que aceptar que algunos sinceramente están cambiando de opinión, algunos son personas muy poderosas, con mucha influencia, y habrá que ayudarles. Yo en este sentido en el libro reflexiono un poco sobre la idea del catalanismo, ¿no? Ellos enfatizan mucho la idea del catalanismo. Nosotros cuando hablamos con ellos lo hacemos por la vía de la idea del catalanismo. Yo creo que hay que hacer es aceptar la idea del federalismo también, que algunos ya lo hacen, pero que claro, con el catalanismo no llegas a toda la población de Cataluña. Es más, yo creo que hay media Cataluña que está de uñas contra el catalanismo, porque ahora desconfían. O sea, el libro lo presentaremos de aquí unos días en el barrio de Llefià de Badalona, y ahí yo creo que de catalanismo no quieren hablar mucho, no quieren escuchar mucho, pero de federalismo sí. De federalismo sí, no como una idea fuerte. Aquí hay es verdad, es muy interesante lo que dices de las encuestas, pero es compatible las encuestas con que la gente no sale por la calle, federalismo. Bueno, porque el federalismo la gente lo ve como una idea aceptable, pero no con una gran intensidad de preferencia. Entonces ahí está nuestra labor, ¿no? Convertir esta idea que la gente ve como razonable, aceptable, convertirlo como una idea fuerte por la que vale la pena luchar.
Y bueno, en este momento no solo hay gente que cuando se le pregunta está de acuerdo, sino que en este momento la mayor parte de las personas que viven en democracia en el mundo lo hacen en grandes federaciones. O sea, las grandes democracias del mundo son federaciones. Estados Unidos, Canadá, Australia, la India, Sudáfrica, Alemania, Suiza, y la Unión Europea y España son federaciones en construcción. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando de algo raro, estamos hablando de lo normal, de la evolución normal. Lo que pasa es que esa normalidad cuesta transformar en algo que entusiasme, ¿no? Bueno, pues ahí está la misión, porque si no lo conseguimos, el adversario es fuerte. O sea, Trump da miedo, Trump da miedo. Trump da miedo y Boris Johnson da miedo. Entonces, Vox es una broma. Pero todo esto da un poco de miedo, y los que hemos vivido en Cataluña sabemos que no es lo mismo, pero hay comportamientos que se parecen mucho. Y nosotros hemos pasado miedo. Nosotros, menos porque porque tenemos amigos, ¿no?, y nos defendemos, pero en Cataluña mucha gente sencilla ha pasado miedo. En otoño de 2017, mucha gente sencilla, modesta, que no tiene amigos conocidos, pasó miedo. Pasa miedo por su futuro, por el futuro de sus hijos. ¿Y si nos tenemos que ir? O sea, ¿por qué la gente sencilla tiene que tener miedo de irse? ¿Qué han hecho mal? ¿No? Gente que ha estado trabajando toda su vida. ¿Por qué mucha gente se tuvo que plantear si nos tendremos que ir de Cataluña? Mucha gente se lo planteó. Mucha gente pasó miedo. Bueno, contra esto es contra lo que hay que luchar, ¿no? Ayudar a la gente sencilla cuando decimos es que hay que generar estabilidad, ¿no? Hay que generar, ¿cómo se dice?, seguridad jurídica. Seguridad jurídica para que no se vayan los inversores. Bueno, es verdad, es verdad. Pero hay que generar seguridad jurídica, sobre todo para la gente sencilla. La gente sencilla necesita más estabilidad jurídica. La gente con dinero envía el dinero fuera así. Lo hicieron en 24 horas, que enviaron la sede, nada, tardaron horas. La gente sencilla no se va en horas. Pero nosotros queremos el federalismo para esto, para que la gente viva mejor, ¿no? Y es con esto es con lo que hay que convencer y llegar al corazón de la gente. Pero hay que trabajarlo mucho más. En todo país federal hay una pieza importante, que es el Senado. Una de las cosas más improbables que he visto en mi vida ha sido, una, que Manuel Cruz lleve regularmente corbata, y dos, que Manuel Cruz sea hoy el presidente del Senado, y que yo creo que los presidentes esperamos que lo vuelva a ser. De manera que tienes ahora la oportunidad para iniciar tu campaña electoral, Manolo, cuando quieras. Siéntate aquí. Yo me sí, siéntate aquí. Bueno, pues un poco ahí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los organizadores del acto por invitarme a estar aquí. Enhorabuena, Kiko, por este libro. Entiendo todo lo que decías de por qué escribiste el libro. Creo que era García Márquez el que decía que uno escribe para que le quieran. O sea que no te preocupes, que es muy normal lo que te ha pasado. Bueno, quienes tienen un poco de experiencia académica y en actos tipo mesas redondas y demás, saben que esto de hablar al final, y me van a permitir que lo diga de una forma coloquial y un poco grosera, hablar el último es al mismo tiempo un honor y una putada. Es un honor porque, claro, dejarle hablar el último significa que se le está reconociendo algún hipotético mérito. Y lo otro, la putada, tiene que ver con el hecho de que, obviamente, cuando se llega al final, como diría el Robinson del Guiñol, pescado vendido. O sea, ya se ha dicho prácticamente todo. Es más, a mí lo que me apetecería, precisamente porque se han dicho cosas muy interesantes y muy inteligentes y para mí muy estimulantes, sería más bien continuar muchas de las indicaciones que se han dicho. Pero bueno, entonces lo que haría sería reabrir las cuestiones, en fin, y no serían palabras de clausura. Entonces las palabras de clausura que yo pueda pronunciar serán inevitablemente palabras que ya se han dicho. Es decir, voy a decir cosas que ustedes ya han oído hace un momento. Voy a intentar decirlas de otra manera para que parezca que son distintas, pero no se llamen a engaño porque voy a decir lo que ya se ha dicho hace un momento. O si lo quieren plantear así, voy a intentar remachar algunos clavos. Remacharlos, ya saben ustedes lo que es, pero quizá vale la pena. Yo creo que hay algunas cosas en las que vale la pena insistir
porque a lo mejor son algunas de las resistencias que hay para que la idea federal se expanda con más naturalidad o con más normalidad. Uno de los tópicos que más se repite respecto al federalismo cuando se habla del fuera de Cataluña es que el federalismo es un remedio para... Esto es un parche para solucionar el problema de Cataluña. Esto es algo que se repite bastante, insisto, fuera de Cataluña. Y yo creo que es importante subrayar, y no estoy haciendo en absoluto ninguna aportación intelectual de gran calado, si digo que el problema catalán es un síntoma del problema de España, del hecho de que el diseño del Estado quedó en gran parte inacabado o abierto durante la transición. Probablemente no podía ser de otra manera. La transición inicia una tarea, no la clausura. Y en ese sentido, decir que es un modelo inacabado no es una crítica, sino más bien al contrario, es un elogio. Solo un modelo razonablemente abierto, como el de la transición, podía ir adaptándose a la realidad que era difícil de prever. De hecho, con el Senado pasa esto. Se diseña el Senado, se habla de una Cámara Territorial cuando ni siquiera está cerrada la lista de autonomías. Obviamente, habrá que hacer luego lo que en aquel momento no se podía hacer. Luego hay otra cuestión que también se ha planteado, voy a intentar, lógicamente, ser breve, que tiene que ver con otra resistencia al federalismo y es algo a lo que se asocia equivocadamente el federalismo. Porque, como saben todos los presentes, yo tenía un profesor que decía, como todos ustedes saben, y si no lo saben, hagan como si lo supieran. Bueno, pues como todos ustedes saben, en cualquier otra parte del mundo, en Canadá, Estados Unidos o cualquiera de los países federales que se han mencionado, hablar de los federales es hablar precisamente de los partidarios de la Unión, y no al revés, ¿no? Porque son los que apelan al todo, los que apelan a la federación. Y esta confusión creo que es importante intentar deshacerla, y creo que libros como el de Quico Trillas contribuyen a eso. Y creo que es importante decirlo porque probablemente si hiciéramos una encuesta sobre qué piensa la gente sobre el federalismo, una de las sorpresas con las que nos encontraríamos, aparte de que no les interesara, que les pareciera una cosa irrelevante, es que yo creo que mucha gente interpreta, cuando se dice el federalismo es la desembocadura del autonomismo, tal, algunos piensan, Dios mío, eso ya será la exasperación de la descentralización y por tanto se va a perder todo tipo de cohesión, cuando es exactamente lo contrario, cuando precisamente si algo le falta a este país no es descentralización, sino cohesión y cooperación, los mecanismos de cooperación que ha de tener todo Estado federal, cosa que es así, ya sé que todo el mundo la sabe. En el libro, Quico Trillas también hace referencia a otro de esos tópicos que hay que estar intentando, que digamos es una especie de coágulo que cuaja una y otra vez y que conviene disolver una y otra vez, ¿no? Y es esto que también ha mencionado Nicolás, de las famosas asimetrías o la cuestión de la diferencia, el tema de la diferencia aplicada, por ejemplo, a las identidades, a las comunidades, etc. Quico Trillas se hace eco de unas palabras que otros tantos, como por ejemplo nuestro querido Fernando Savater, ha dicho de forma muy parecida, eso de que el federalismo es derecho a la diferencia, pero no diferencia de derechos. Y yo creo que en ese sentido uno de los mayores méritos del federalismo es precisamente articular esto, ser capaz de articular esto, no interpretar que la diferencia es un elemento desestabilizador, sino al contrario, es un elemento cohesionador. Todos los que, como decía Nicolás, somos antiguos, recordamos situaciones que podía ser, no sé, desde el servicio militar hasta la universidad, cuando había pocas universidades, en las que se aceptaba la existencia de gente de otras regiones y eso no introducía ningún elemento de disolución. En mi facultad, no sé si en la tuya, pero estaban, como filosofía solo había en la Complutense y en Barcelona, pues estaban los maños y estaban los tal y los cual, y no eran un elemento perturbador en absoluto, formaban parte de la diversidad que se vivía con toda naturalidad. Es después, y nos deberíamos preguntar por qué,
de pronto esa diversidad o esas diferencias parece que han empezado a hacerse indigestas. Pero creo que deberíamos convencernos de que es una indigestión inducida, no es una indigestión natural. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que habéis comentado. Efectivamente, yo creo que a veces cuando nos piden precisiones sobre el federalismo, yo creo que nos las piden, es un juicio de intenciones. Cuando tú dices, especifica el federalismo y tal, yo creo que en el fondo nos lo piden con mala intención, en el sentido de esperando que nosotros presentemos un modelo cerrado y digan, no, pero con estos detalles aquí no se puede aplicar. Yo creo que la gracia del federalismo es que obviamente se ha concretado en 1000 sitios. No es una utopía, no es un horizonte, en fin, por alcanzar, sino que está realizado en un montón de sitios. Pero también está realizado de múltiples maneras. Es decir, el federalismo se ha concretado de muchas maneras. Por tanto, el federalismo no es una especie de piso muestra, hasta la última cortina predeterminada y uno tiene que vivir ahí y solamente ahí. Uno lo puede adaptar perfectamente a sus diferencias. Nosotros, como comentaba Nicolás, somos asimétricos en determinadas cosas. Por ejemplo, las lenguas. España, digamos, en España hay diversas lenguas. Bueno, ese es un elemento que el federalismo puede administrar. Pero hay muchos países federales que no tienen diversas lenguas, que tienen una sola lengua y siguen siendo federales y no hay el menor problema. Por supuesto que el federalismo implica una determinada estructura política, implica ciertos criterios, implica la clarificación de las competencias, ese tipo de cosas que habéis dicho. Es decir, hay una dimensión institucional y política del federalismo. Pero creo que, de la misma forma que de la democracia se ha dicho muchas veces que no es solamente un conjunto de reglas, sino, poniéndose estupendos, que es un modo de vida, a propósito de la democracia, pues yo creo que del federalismo se podría decir que es una forma de mirar el mundo y de entender las relaciones humanas. Y que esto que estaba comentando hace un momento es importante. En el federalismo no se rechazan las identidades. Ser federalista no es ser un universalista abstracto, pero el federalista tanto puede reconocer lo particular y la importancia de las identidades como reconocer lo que es universal, como reconocer lo que nos une a todos. Por tanto, creo que el federalismo es precisamente esa forma de superar una especie de debate académico abstracto entre los partidarios de lo local y los partidarios de lo global, los partidarios de las identidades específicas y esta especie de ilustrados abstractos que solo quieren hablar de la humanidad. Bueno, sí, pero la humanidad se articula y se declina en lugares concretos, ¿no? En ese sentido, yo a veces me he tomado la libertad de reiterar una fórmula, esto de que el federalismo es la forma política de la fraternidad, la forma política de la fraternidad. Por cierto que cuando me jubilé o me jubilaron de ser presidente de los federalistas, ellos tuvieron el detalle precioso de regalarme un llavero donde ponía esa frase, el federalismo es la forma política de la fraternidad. Voy terminando. Por supuesto que habrá gente que cuando le digan esto de que el federalismo no es ni derechas ni de izquierdas, tal, a lo mejor puede tener la sensación de que esto es poco ambicioso. Esto es poco ambicioso. Que lo que tiene gracia son propuestas políticas, digamos, que propongan transformaciones potentes, lo más radicales posibles. Yo creo que en este punto también hemos de ser conscientes del momento en el que vivimos y de nuestras fuerzas. Vivimos una época en la que probablemente muchas ideas que en su momento nos parecían básicas, reivindicaciones que nos parecían obvias, se nos presentan ahora como programas de máximos. Es verdad, es verdad. Hoy en muchos momentos tenemos la sensación, nos recordamos al poeta que decía qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo evidente. Bueno, tenemos que luchar por lo evidente, tenemos que luchar por lo evidente. El otro día estaba escribiendo una cosa sobre un libro de un filósofo murciano, Antonio Campillo, que hablaba de un tema que interesa mucho a algunos autores, la cuestión del espacio, ¿eh?
y comentaba esto, es decir, una de las reivindicaciones hoy más dramáticas es la reivindicación del espacio. Es decir, el problema de la gente que hay que rescatar en el mar, etcétera, etcétera, es que es gente que está buscando un lugar en el que estar, un espacio en el que le dejen estar. En el fondo es esto, están reivindicando espacio, un espacio mínimo en el que poder estar. Y hoy el mundo está organizado de tal manera que a veces a los seres humanos se les niega hasta el espacio, hasta el espacio. Este tiempo es el que es, ¿eh? Nuestros problemas son los que son. Ya llegará el momento en el que nos podremos plantear otros horizontes, pero a lo mejor ahora el horizonte federal para los problemas que tenemos es el horizonte más viable y por otro lado, más urgente. Bueno, pues por todo esto, por poder decirles todo esto que ya han dicho antes de mí, agradecí mucho cuando me propusieron que clausurara este acto. Os reitero el agradecimiento, me siento honradísimo por la invitación, no me siento muy dolido por la putada, o sea, agradezco sobre todo la invitación. Creo que solo desde lugares y con libros como este podremos encontrar la forma de salir de los atolladeros que hoy nos angustian, no solo como españoles, sino como ciudadanos. Y probablemente, y esto quizás ha insistido poco, a lo mejor eso nos permita plantear mejor esos problemas urgentes que hoy, urgentes porque es la situación de la gente, la pobreza de la gente, la miseria, el sufrimiento, problemas que hoy, desgraciadamente, están tapados por estos problemas de otro tipo. A lo mejor el día que seamos capaces de despejar el terreno nos encontremos de bruces con los problemas que realmente importan. Bueno, en todo caso, en la tarea de difundir estas ideas, en la tarea de intentar, como decías tú, modificar la psique, pues obviamente podéis contar conmigo. Creo que no revelo ningún secreto si digo que en una comida que me dedicasteis los federalistas cuando fui nombrado o elegido presidente del Senado, les prometí a los federalistas, la referencia es a la escopeta nacional, para que se sitúen, ¿eh? Les dije, yo voy a ser el Saza del federalismo en Madrid. Bueno, nada más, muchas gracias. Estando donde estamos, es obligatorio acabar con una cita literaria que habrá de referirse, como no, a Salvador Espriu, poeta bien conocido, hombre de su tiempo, las mujeres de la sala me perdonarán porque Espriu no era feminista, que decía, diversos son los hombres y diversas las hablas, y convinieron muchos nombres a un mismo amor, a las ganas de vivir juntos, que es en definitiva aquello en que consiste el federalismo. Gracias a todos por haber estado aquí, gracias al autor.